por estar con nosotros. Tenemos entonces ya a nuestra primera invitada vía telefónica, Mariana Hernández, quien es coordinadora de proyecto de Plan País. Hicieron un estudio, un análisis y sacaron varias conclusiones. Precisamente hoy vamos a hablar de diáspora. Hablemos de diáspora, así se llama las conclusiones que tiene Proyecto Plan País. Así que bienvenida Mariana, gracias por estar con nosotros, por atendernos y bueno, hablar un poco de este tema tan interesante y que toca cada una de las fibras de la familia venezolana. Así es, muchísimas gracias por la invitación y muy complacida de estar con ustedes. Bueno, cuéntanos entonces sobre este análisis o estudio que se realizó, cuándo se realizó, si tienen ya las últimas cifras que se manejan en cuanto a la diáspora venezolana. Sí, te cuento un poco. Bueno, yo trabajo para la ONG Plan País, que busca justamente fomentar la conexión y la articulación entre los venezolanos dentro y fuera del país. Y pues a nosotros nos inquieta, pues, en qué manera eh, Venezuela ha tenido más de 8 millones de venezolanos que han salido del país en búsqueda de mejores oportunidades. Tenemos venezolanos en todas partes del mundo, todos tenemos un primo, un tío, un vecino, un hermano que vive fuera del país. La migración se convirtió en parte y condicionamiento de la familia venezolana, y en ese sentido desde Plan País nos inquieta cuáles son esos efectos, cuáles son esas consecuencias que ha generado la migración en Venezuela. Partiendo de esta premisa, nosotros elaboramos un reporte que condensa cuáles son esas percepciones que tienen los venezolanos en Venezuela sobre esa Venezuela que salió del país. En este sentido, nosotros realizamos un levantamiento de información, un diagnóstico que a través de unas mesas de trabajo, a través de unas encuestas que realizamos en gran parte del país, y lo enfocamos en ciertas áreas específicas: economía y diáspora, participación política de la diáspora, eh, el aspecto social, el aspecto laboral gremial, y también hicimos un diagnóstico sobre las regiones, porque sin duda la diáspora ha tenido un efecto diferenciado y la migración ha tenido un efecto diferenciado en las regiones del país, y la migración interna también se ve Ajá. reflejada en la realidad María, actual. ok, Mariana, disculpa, interesante lo que estás tocando. ¿En qué región se siente más la diáspora? Tengo entendido que precisamente del Zulia está como que encabezando o está en uno de los primeros estados que ha tenido mayor población que ha migrado de Venezuela. Sí, bueno, naturalmente, por ser Zulia, y Táchira, estados que están en la frontera del país, que asimismo, gracias a la centralización venezolana, pues han sido estados donde la crisis social, económica y la crisis de servicios ha golpeado más fuertemente. Pues esto ha hecho que las regiones se han quedado desprovistas de acceso a servicios de primera necesidad, y asimismo a servicios, a oportunidades económicas y oportunidades de crecimiento. En este marco, pues, ha habido una mayor migración tanto de estos estados para afuera como de estos estados para el centro del país, en este caso Caracas. Por Ujú. ejemplo, en Mérida, donde hicimos algunas mesas de trabajo, eh, tuvimos en consideración un dato que nos alarmó y nos llamó bastante la atención, y es que el 60%, o sea, Mérida está viviendo un 60% de despoblación. Es decir, Sesenta por ciento, 60. y de acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes. Sí. Es decir, más de la mitad de la gente se fue. Entonces Ujú. esto tiene unas implicaciones en términos de, bueno,
cuál es la fuerza de trabajo con la que cuenta Mérida, cuál es la Claro. fuerza de trabajo con la que cuenta Zulia, cuál es la fuerza de trabajo con la que cuenta Táchira, dónde están esas fuentes de empleo, de trabajo, quiénes son las personas que están pensando en el futuro de estas ciudades, si la gente después, si la gente no está. Cuéntame más o Entonces, menos en promedio la edad, porque se puede decir entonces que los estados venezolanos donde mayor migración ha habido son personas ya, poblaciones adultas mayores, que no tiene casi población joven, se puede decir. sí, bueno, de acuerdo con la ENCOVI, que es el estudio de condiciones de vida, Ujú. eh, para el año 2022, este estudio arroja que Venezuela perdió el bono demográfico. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de la población migrante son personas comprendidas entre 18 y 35 años. Este es el grueso de la población migrante. Ujú. Entonces, parte también de lo que nosotros pues identificamos y queremos resaltar como organización es que, bueno, es preguntarnos, bueno, ¿verdaderamente Venezuela perdió el bono demográfico? Y Ujú. si Venezuela lo está perdiendo, ¿quién lo está ganando? Y, y en este caso, que son los países de acogida, el 25% de la migración está en Colombia, 1.200.000 venezolanos viven en Lima. Si Venezuela pierde y bueno, también nos preguntamos, ¿verdaderamente lo pierde o hay forma de recuperarlo? Y en este inciso es la razón que nos mueve a nosotros a hacer este tipo de estudios para evidenciar que si bien la migración ha traído unos cambios profundos y unos efectos importantes en el país, también es importante verlos como oportunidad. Y la diáspora es una oportunidad y los jóvenes de la diáspora son una oportunidad tanto en el país de acogida como en el país de origen. Pero ¿cómo podemos hacer efectiva esa oportunidad? Lo podemos hacer efectiva mientras generamos redes de articulación, mientras generemos lazos, mientras nos mantengamos unidos en espacios donde podamos compartir, bueno, si los venezolanos afuera del país están adquiriendo lecciones aprendidas, están adquiriendo conocimiento en términos de emprendimiento, cómo esto se puede trasladar y ser escalable para Venezuela. Asimismo, tenemos venezolanos que están en el frente como líderes en espacios de tomas de decisiones, en empresas, en organizaciones multilaterales, en las mejores universidades del mundo. Ujú. Si estos venezolanos están en estos puestos de trabajo, ¿cómo estos venezolanos pueden hacer para que más venezolanos lleguen ahí? Claro. Y también para brindar fuentes de empleo. Hoy en día Ujú. con la digitalización se puede trabajar remoto desde Venezuela. Claro, claro. Entonces, Pero, eh, pero lo que nos preocupa entonces, en este caso interesante que estás diciendo, es Mérida, el estado que ha quedado como con menos población a raíz de toda esta situación. bueno, la medición exacta de comparativa entre los diferentes estados del país no la tenemos. Ujú. Eh, si bien es una realidad que existe una mayor incidencia de migración en los estados fronterizos del país y en el estado de Mérida tenemos este resultado que arrojó la Universidad de los Andes, pues es un indicador, ¿no? De que, Ujú. bueno, algo parecido pudiera estar pasando en Táchira y en Mérida, en Táchira y en el Zulia, siendo estados fronterizos, pero valdría la pena hacer un estudio más exhaustivo a ver Ok, cuál es la incidencia y si ok. verdaderamente es una realidad, Ok, ¿no? ¿y la posibilidad de recuperar esta población, Mariana? ¿De recuperarla de Bueno, regreso? de acuerdo con los estudios que hemos tenido, la mayoría del migrante venezolano indica que no va a regresar. Ujú. Las personas que ya han hecho o sea, se han asentado, se han integrado social y económicamente a un país de acogida, eh, difícilmente vuelvan. Sin embargo, esto no hay que verlo como un
sea, nuestro propósito es transformar esta migración en una oportunidad también para el país de origen. Es decir, hasta ahora la mayor contribución que ha tenido la diáspora a Venezuela ha sido a través de remesas, que es pues estas tarifas, estos montos mensuales que las familiares venezolanos envían a sus familias acá en Venezuela. Sin embargo, es importante profundizar porque en el futuro esta contribución no solo puede ser a través de remesas, sino puede ser a través de conocimiento. Es decir, hay venezolanos que están trabajando en la industria petrolera en Colombia, hay venezolanos que están trabajando en la industria países. ¿Cómo puede haber una competencia o un intercambio de lo que ellos han aprendido en los países que tienen un avance caminados hacia el desarrollo en diferentes áreas? Entonces, ¿cómo puede haber un avance para Venezuela a través del conocimiento y la experiencia que están adquiriendo nuestra diáspora? Porque la diáspora nos está haciendo más diversos, la diáspora nos está creando resiliencia, y creo que hay oportunidades de crear redes y canales para que la diáspora siga teniendo influencia en Venezuela, porque bueno, la realidad es que como venezolanos todos somos necesarios y bueno, por ejemplo, en las próximas elecciones es importante que los derechos civiles y políticos de la diáspora se hagan plausibles, que puedan registrarse eficazmente en el registro electoral en los países de acogida, en que se abran los centros electorales en los países de acogida. Es decir, bueno, la diáspora representa una oportunidad y una posibilidad de contribución importantísima y bueno, así es. Verlo, claro, ver obviamente lo positivo dentro de la situación. Así que bueno, Mariana, por cuestión de tiempo, bueno, tenemos que finalizar, pero muchísimas gracias por habernos dado un pequeño briefing de lo que fue este estudio de Proyecto Plan País sobre Hablemos de Diáspora Venezolana. Así que bueno, esperemos que la posibilidad futuro que esos venezolanos, algunos puedan regresar con toda esa experiencia que están adquiriendo también en el exterior, porque también debemos frenar, digo yo, desde acá un punto de vista muy personal, esta fuga de cerebro que tenemos, porque el país también tiene una infraestructura, apoya o aporta con respecto a los estudios para también formar buenos profesionales. Interesante es que también ese conocimiento que adquirieron los profesionales pueda también ser invertido o reinvertido en nuestro país. Eso es lo que creo yo. Así que bueno, sí, muchísimas gracias, Mariana, sí, por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gran abrazo. Hasta luego. 11:39 minutos a través de Éxitos 89.7. Vamos a escuchar este buen tema.